Salam aleikum y bienvenidos a este vídeo sobre Ocelote. Carlos Rodríguez Santiago, también conocido en el mundo de los esports como Ocelote, es una de las personas más importantes en los inicios del videojuego de forma competitiva y como sector económico. Al fin y al cabo, Carlos ayudó muchísimo a crecer y desarrollar el entorno de los esports en Occidente. A pesar de lo que pasa en la actualidad y todas las polémicas que veremos al final del vídeo, Carlos ha sido muy importante para el crecimiento de League of Legends en Europa. Carlos Rodríguez nació en Madrid en el año 1990. Nunca ha dado muchos detalles de su infancia, pero sí sabemos cómo comenzó su andadura por los esports. Con 18 años ya jugaba a muchos videojuegos, siendo el que más tiempo dedicaba a World of Warcraft, donde llegó a competir en torneos de 3 contra 3 en la BlizzCon, llegando a etapas finales de la competición. Pero en cuanto salió a la beta de League of Legends, Carlos se enamoró. Aún así, Ocelote ya era bastante mayor comparado con la edad actual de los pro players cuando aparecen. Tengamos en cuenta que ya tenía 19 años. Con esa edad se interesó por el MOBA y empezó a escalar en solo queue. Él ya sabía lo que era competir y buscó cómo hacerlo en 2010, entrando en Dimegio, junto a Rashashi y Wicked en top, a Aranae en jungla, Alzor compartiendo medio que luego iría a la botlane y en Rated como support. Sin registros de la época, Ocelote jugó distintos torneos y comenzó a hacer streaming para emitir los torneos y sus partidas, consiguiendo así mucho reconocimiento de la comunidad. En los directos que hacía y en muchas entrevistas se veía su personalidad, su forma de ser, que era muy distinta al estereotipo que había de pro gamer en ese momento. Era una persona que alardeaba mucho de que jugaba poco al LoL y de que se dedicaba mucho tiempo a ir a jugar fútbol con sus amigos, a ir a discotecas y a ligar con chicas. A pesar de no jugar mucho, era de los mejores medios de Europa. Y así era, tenía un gran nivel. Y también tenía un gran ego, que hacía que fuera muy tóxico. Riot tuvo que darle varias advertencias y Carlos tuvo que cambiar su forma de ser si quería competir profesionalmente a League of Legends. Él tenía un foco claro, quería ser el mejor y ganar mucho dinero siendo el mejor. Es por eso que mientras jugaba al LoL montó una empresa para vender merchandising y periféricos. Él ya era un emprendedor desde el principio. Posteriormente firmaría por SK Gaming, con los mismos compañeros que tenía en Dimegio, aunque durante todo 2011 y 2012 fueron pasando distintos compañeros. Destacan algunos como Kevin, Joneback, The Dragon, Candy Panda, Nif, Reckless y Yellowstar. Carlos debutó con SK en la IEM de Hannover, donde cayeron en la segunda fase. Luego luchó por un puesto en el Mundial de la temporada 1, perdiendo ante Fnatic, que sería campeón. Disputaría varios torneos, destacando el SL Major 8, donde conseguiría su primer título, ganando a clubes como Fnatic, Existence y TSM. Luego representaría a España como midlaner en la Sound Blaster Nations Championship, acompañado de Hein en top, Aranae en jungla, XP que da de carry y Sacroc 9 de support. Pero no llegaron ni a salir de grupos. Carlos también tendría una racha de ir a muchas Intel Stream Masters seguidas. Estos fueron sus resultados. En Colonia perderían en primera ronda. En Guangzhou y Kiev caerían en semifinales y llegaría a la final para perder en Nueva York. También jugaría el Mundial de la IEM, cayendo en cuartos de final. En todo 2012 competiría en más de 20 torneos. En la mayoría de ellos no lograría pasar más allá del cuarto o quinto puesto, pero sí que hay algunos que podemos destacar porque eran importantes o llegó lejos. Estos torneos a destacar son la DL Compare Pro Cup 1 y la 4Players All or Nothing 3. En ambas, SK llegaría a la final para perder contra Absolute Legends, mientras que en la cuarta edición del All or Nothing perderían en la final contra Fnatic. Poco a poco ya se iba acrecentando la rivalidad entre Carlos y Enrique. Tenían personalidades muy distintas, pero las carreras eran paralelas. Aunque XP, que había conquistado muchos más triunfos que Ocelote, compartir posición y su nacionalidad los ponía al mismo nivel para hacer los rivales. Llegaría así el momento de volver a intentar ir al Mundial, ganando a Team Acer Poland y CLG para perder en la final contra el dominante Moscow 5. Aunque un segundo puesto sería suficiente para llegar al torneo más importante del año, solamente para quedar 0-3 en grupos y volver a Europa sin ninguna victoria. 2013 sería el último año de Carlos en SK, y empezaría muy mal. Primero en la IEM de Katowice, donde perdería en grupos, en uno de los partidos contra Fnatic, que sería el famoso backdoor, y luego también perderían en el Mundial de la IEM sin hacer nada relevante. SK entraría en la primera temporada de la historia de la LCS europea, quedando terceros en primavera con un 17-11. En playoffs ganarían a AAA para perder contra Gambit y volver a perder en el tercer y cuarto puesto contra Evil Geniuses. En verano quedarían séptimos de los 8 equipos con un 13-15, empatados con Alternate pero perdiendo el desempate. SK iría al descenso, pero Ocelote ya no estaría en el club para verlo. Carlos formaría su propio club, Gamers 2, motivado por tener su propio club, obviamente, y también por nuevos retos. Decía que en SK tenía el futuro asegurado, y no quería sentirse tan cómodo, quería nuevos desafíos. Aunque inicialmente el club iba a llamarse Ocelote World, lo usaron como placeholder en algunos torneos, pero finalmente sería Gamers 2. En los inicios, muchos jugadores fueron entrando y saliendo del club, hasta que quedaron con un quinteto que sería medianamente estable durante 2014. JWoww, Morden, Ocelote, Yuki60 y Dude. Carlos creía que él solo era lo suficientemente hábil para subir un equipo a la LCS europea,
así que empezaría su andadura por los torneos de segunda categoría en el continente. Jugaron muchos torneos menores e invitacionales irrelevantes para la escena, pero hay algunos que podemos destacar. Ganaron la EU West Challenger Series 19 y la Faceit Challenger 2. También quedarían segundos en la Scan Winter, Challenger Face Off y la Solo Mid Invitational 5 y 6. Aunque realmente el único torneo importante para Gamers 2 y en ese momento en toda Europa, aparte de la LCS, era la Challenger Series, la segunda división para ascender a la LCS. En su primer año contaba con un formato un poco raro. Tenía 2 clasificatorios por split, primavera y verano. Si se ganaban esos clasificatorios, irían a los playoffs de primavera y de verano, respectivamente. En esos playoffs, cuanto más lejos llegues, más puntos acumulas. Quien más puntos tenga sería el equipo que lucharía por entrar en la LCS. En primavera fracasarían tanto en el primer como en el segundo clasificatorio. En verano seguirían intentando llegar a la Challenger Series, clasificándose en el primer clasificatorio para ganar a Shantao Match Wow y perder contra Ninjas sin Pijamas, ganando el tercer puesto a Reason Gaming, acumulando bastante puntos. Luego jugarían el segundo clasificatorio de verano, volviendo a clasificarse a la final, y ganando a Play-in Dax, para perder por tercera vez contra Ninjas sin Pijamas y ganar el tercer puesto a H2K, que se rendiría. Con estos puntos podrían ir al playoff final de verano, pero caerían en primera ronda contra Unicorns of Love, sin siquiera poder intentar subir a la LCS. Acabarían 2014 con varios terceros puestos en distintos torneos, y para 2015 harían un cambio al equipo, entrando Kou en jungla y Casing en support, para jugar el torneo que expandiría la LCS de 8 a 10 equipos. Ganando a Reason Gaming y Team Strix perderían contra el Faculty y no llegarían a clasificarse a la LCS, una vez más fracasando. Tras eso, Ocelote se retiraría, aunque posteriormente, unos meses después, jugaría la Lion Esports 7 con Gamers 2 y la ganaría, pero ya estaría retirado y fue simplemente una vuelta por un solo torneo. Carlos había aceptado que ya no tenía el nivel, que ya no podía carrilear, que ya no iba a ser el mejor y que ya no iba a llegar al LCS. Así que decidió irse a un segundo plano para dejar que alguien entrase a jugar y él mover todo desde las sombras. Y lo encontraría porque Perkz fue una pieza clave. Carlos vio antes que nadie todo el potencial que tenía el jugador croata, vio todo lo bueno que era y todo lo que podía llegar a ser. Así que lo designó como su sucesor para reinar con G2. Y así lo hicieron. Así fue como Carlos empezó su etapa de fichar jugadores que en el futuro serían estrellas, consiguiendo varios de ellos. Montaría un roster con Binsu, Obvious, Perkz, Kobe y Casing, para entrar en la Challenger Series, que había cambiado su formato, aunque no lo lograrían. Así que harían un cambio de equipo, ya que Gamers 2 compraría el roster de Team Nevo. Al comprar los 5 jugadores tendrían derecho para jugar en la Challenger Series de primavera, así que tendrían que contar con el roster de Smithy J, Gilius, Eika, Gibus y Hiva. Quedarían terceros y perderían en primera ronda de playoffs. Pero el plan marchaba a la perfección. Después de un split podían cambiar a los jugadores, así que Perkz, la pieza clave, volvería a medio. Y también ficharían a Kikis, Jessid y Hybrid, manteniendo solo a Smithy J del roster de Team Nevo. Ganarían así muy fácil la Challenger Series con un 8-2, aunque en playoffs se les complicaría para quedar terceros, justo el último puesto que clasificaba al torneo de ascenso y descenso de la LCS europea. Y así lo hicieron, jugaron ese torneo, ganando SK, por lo cual el nuevo equipo de Ocelote destronaría al antiguo club de Carlos, además de dejarlo fuera de la liga. Tras eso se daría el cambio de Gamers 2 a G2, el cambio de marca. Este cambio traería nuevos patrocinadores, nuevos socios, nueva forma de ver el club, nueva forma de comportarse en redes, nueva temática, nuevos estilos, ser samuráis y mucho más. Gamers 2 había muerto para dejar paso a G2, el que sería el rey de Europa. En esa nueva etapa, el equipo reuniría muchos logros, ganando 8 temporadas regulares de la LCS y la LEC, 9 playoffs, 2 Rivals y su torneo más importante, un MSI, además de quedar segundos en el Mundial de 2019. Ocelote siempre fue muy polémico, se decía que hacía poaching, es decir, hablaba con jugadores que aún tenían contrato para ficharlos. También tenía declaraciones extrañas y extravagantes sobre su forma de trabajar o la de su empresa, y destacarían sus ambiciones, queriendo ganar un Mundial, y haciendo todo lo posible para reunir a los 5 jugadores que lo pudiesen lograr. Además, durante todos esos años, fue creando un club referencia en lo deportivo y empresarial, siendo de los equipos más seguidos, exitosos y rentables del mundo. Pero a pesar de ser un tiburón de los negocios, esa ambición y visión de la vida le cegó sin dejarle ver que se estaba juntando con las personas equivocadas. El 17 de septiembre de 2022, Ocelote no lo sabía, pero su vida iba a cambiar, y es que subió un vídeo celebrando un título de G2 a la vez que también celebraban, aunque la gente no lo sabía, la entrada en las franquicias de Valorant de Norteamérica. En ese vídeo saldría Andrew Tate, una persona muy odiada en redes por sus comentarios misóginos, machistas y haber creado varias estafas en internet. Carlos, en vez de callarse o recular, huyó hacia adelante, diciendo que él salía de fiesta con quien quería y hacía lo que quería. Esto activó un efecto dominó. Riot decidió no darle la plaza a G2 en las franquicias de Norteamérica de Valorant, así que el club castigó a Ocelote suspendiéndolo de empleo y sueldo un par de meses, ya que estaba dando una imagen horrible al club. Pero Ocelote siguió con sus polémicas, por lo cual G2 siguió castigándolo hasta echarlo para siempre de G2. Teóricamente no conserva nada, no posee parte de la empresa ni acciones ni tiene poder en ella, aunque no se ha dicho nada público. Ocelote se tuvo que desvincular 100% de G2. Y tras esto, siguió el efecto dominó. Carlos comenzó su caída a los infiernos. Siguió muy vinculado a Andrew Tate y comenzó con discursos muy similares al suyo sobre el rol de las mujeres y demás. Poco a poco fue a peor, empezando a polarizarse más y más.
Todo esto resultó en una conversión al Islam, la cual le causó muchos memes, para luego seguir con su campaña de declaraciones extrañas y criticables. Ocelote lo pudo tener todo en los esports. Ocelote fue una persona muy querida en España, muy respetada en Europa, un director y un maestro de un club de esports que era referencia en todo el mundo. Pudo haberlo sido todo, una leyenda de los esports en Europa, pero se quedó en nada. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de Ocelote, una persona que realmente no ganó mucho como jugador, pero como director de club fue súper exitoso, controlando muy bien, sabiendo qué jugadores fichar, cuándo, cómo y dónde, y nada. Hasta aquí lo dejamos. Os recuerdo que me podéis dejar un like, un comentario y compartir el vídeo, seguirme en redes sociales y nos vemos en la próxima. Un saludo y chao.